Paz y bendiciones para todos, amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Gracia, misericordia y paz sean multiplicados en este Yom Shabbat, en este día de reposo, por parte de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Quien les habla es su hermano, José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana. Y hoy quiero compartir con cada uno de vosotros lo que es mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Toldot Hadam. Transliterado a nuestro idioma, las generaciones del hombre. Pero antes de que entremos en materia, quiero aprovechar este tiempo para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, Morim Berroín, pastores y maestros, a Harón Morales y Araceli de Morales. Ellos son los directores en lo que es Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que dan cobertura a Congregación El Yo Soy, a Radio Shalom, a lo que es la Keilah de Yehoshua, al Instituto de las Raíces Hebreas. Bendiciones abundantes para ustedes, amados. Un fuerte abrazo a la distancia. También al cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parashá de esta semana. Y también darle la bienvenida a todos los nuevos integrantes de la Keilah de Yehoshua en las diferentes plataformas de las redes sociales. Esperando su estancia sea permanente y que haya crecimiento espiritual y bendición para la vida de cada uno de vosotros, y que el Eterno cada día dé más luz a su entendimiento, a su corazón. Amén. Todo lo pedimos en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Parashat Toldot Hadam, las generaciones del hombre. Lo hemos estado estudiando en Bereshit Génesis, capítulo 5, del verso 1 al verso 6, al verso 8 del capítulo 6. En Yesaya Haneví, profeta Isaías, capítulo 30, verso 8 al verso 15. Tehilín, Salmos número 4, y en el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, el libro de Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 39. Aleluya. Como subtítulo tenemos aquí que es la genealogía de la humanidad, y podemos, o más bien vamos a estudiar un promedio de 10 generaciones de Adán a Noé. Gloria sea al Eterno. Comienza de esta manera la porción de esta parashá. Capítulo 5 de Bereshit, verso 1 nos dice de esta manera: esta es la crónica, este es el libro de las generaciones de Adán. Esta es la genealogía del ser humano, en otras palabras. En el día en que el Eterno los creó, a semejanza de él los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó su nombre Adán, que significa hombre. El día en que fueron creados, cuando Adán ya tenía 130 años, tuvo un hijo, a su semejanza y a su imagen, y lo llamó Set. Esto sucedió después de lo sucedido con Caín y con Abel. Esta porción de la Torah es parte del sistema trienal de Parashot que llevamos aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas, en un formato hebreo, en una mentalidad hebrea. Pero viene siendo parte de la Parashá Bereshit en el sistema anual. Pero lo estamos estudiando en el sistema trienal, que es más amplio. Bendito sea el Eterno, mucha bendición. Y esto se extiende más o menos en un periodo de 1000 años, es lo que estamos viendo, estudiando. Y podemos entender que lo que es la bendita Torah no nos explica o no nos relata suceso tras suceso a detalle de todas las cosas, sino lo más importante, aquello que verdaderamente estuvo afectando lo que es la secuencia de la vida humana. ¿Para qué? Para llegar a las siguientes generaciones. Recordemos que Adán, el hombre, fue echado del gran Edén, del jardín del Edén, del paraíso. Java, Eva, tiene 2 hijos, Caín y Abel. Caín discute con su hermano por la rencilla de que la ofrenda de él no fue aceptada y la de Abel sí. Posteriormente lo asesina y luego el Eterno lo reprende, lo exhorta y finalmente terminó siendo un nómada errante. Y aquí vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, has meditado, has pensado, si tan solo tuviese tal o cual cosa o viviese de esta manera o en esta situación, ¿sería yo feliz? Aleluya. Generalmente este es un razonamiento falaz, pues la alegría no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos, sino de cómo percibimos realmente
las cosas, cómo percibimos lo que ya tenemos y no lo que no tenemos. ¿Qué mejor ejemplo que el de Adán y Eva en el jardín del Edén? Y la pregunta es, ¿les faltaba algo a ellos? ¿Les faltaba algo estando ahí en el jardín del Edén? No, absolutamente no. Ellos solos complicaron su existencia ahí. ¿Por qué? Por la transgresión, por la desobediencia, como sigue pasando en estos tiempos. Cuando el Eterno da todo, porque ya dio todo, dice el Brit Hadashah, si el Eterno ha dado a su Hijo amado, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí en el jardín del Edén había tan solo un árbol, del cual, o cuyo fruto de ese árbol, el Eterno les había dicho, de ese no comerán, prohibido tocar ese fruto. Y no pudieron resistir la tentación de comer justamente el fruto de ese árbol. Y esa es la naturaleza humana, querer justo lo que no se puede tener o lo que no se tiene. Y a consecuencia de eso y estar añorando lo que no tienes o lo que quieres pero no puedes tener, dejas de valorar lo que verdaderamente ya tienes. Y esto pareciera increíble, pero es una realidad que podemos ver en estos tiempos demasiado a menudo, mis hermanos. Cuando el Eterno viene y le pregunta a Adán dónde estaba y por qué estaba escondido, por qué había comido del árbol, Adán, como bien sabemos, culpa a la mujer que ella le había dado de ese fruto. Le estaba diciendo, mira, la mujer que tú creaste, mi ayuda idónea, ella me dio. Ella es la culpable. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente de haber comido del fruto de ese árbol. Y podemos, desde algún punto de vista, decir, bueno, qué ingrato fue Adán. El Eterno, Jehová Sebaot, le había dado una mujer hermosa. ¿Por qué? Porque vio que estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, en vez de apreciar el tesoro, la ayuda idónea, la mujer idónea que Dios le había formado, se dejó llevar o distraer por lo que no tenía. No tenía que comerlo, no tenía que desobedecer. Y así somos muchas veces los seres humanos. Nos quejamos de la vida. En otras palabras, estamos preocupados por lo que anhelamos del futuro, viviendo en el futuro y olvidándonos de vivir las grandes bendiciones que ya tenemos en este presente. En este mundo que vivimos, todo contiene una mezcla del bien y del mal. Nos dicen los sabios de Torá, el hombre debe elegir qué aspecto quiere vivir y en qué aspecto se quiere enfatizar. Y qué aspecto de su vida quiere contemplar y quiere perseguir. En última de la instancia, las circunstancias de cada individuo se situarán o se presentarán en la vida de los seres humanos estos dos extremos. Lo que se conoce como la inclinación al mal o la inclinación al bien, el Yetzer Hara o el Yetzer Hatov. Y como seres humanos podemos preguntarnos, ¿somos capaces de quejarnos de las condiciones del paraíso en que nos tiene el Eterno y sentir gratitud en las condiciones más inhumanas de este sistema de cosas? Así que ahí nos va otra pregunta. Medítalo bien y no me contestes a mí, contéstalo en tu pensamiento. Las circunstancias de vida, la forma en que estás viviendo, ¿está bien o está mal? Vamos a ver. Adán tiene un tercer hijo, y este es Shet, cuyo descendiente en sus generaciones es Noaj, Noé. Y la bendita Torá nos dice que este es el único hombre justo en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo pervertido, donde la maldad del hombre era muchísima, e incluso la maldad de lo que conocemos los Nefelim. Pero esa es otra historia, es otra parashá que viene más adelante.
La bendita Torá nos relata sobre dos personas que llevan este mismo nombre. Enoc, Hanoc, en nuestra transliteración, Enoc. Uno era el hijo de Caín, en relación a quien la bendita Torá nos relata que luego de su nacimiento Caín construyó una gran ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de Enoc. ¿Dónde lo dice esto? Está en Bereshit, Génesis capítulo 4 versos 16 y 17. Se lo quiero leer para que no piense que le estoy inventando. Dice, así que Caín dejó la presencia del Eterno y vivió en la tierra de Nod, al oriente del jardín del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Enoc. Caín edificó entonces una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo, Enoc. Aleluya. Y encontramos en la bendita Torá otro Enoc. El otro Enoc fue descendiente de Shet, sobre quien la bendita Torá nos relata que caminó Noé junto al Eterno y no estuvo más porque fue traspuesto. El Eterno se lo llevó. Y entonces aquí que nos va a enseñar la bendita Torá, porque la bendita Torá siempre tiene una enseñanza que darnos. Y aquí vamos a entender el hecho de que la bendita Torá relate cuál fue el final del segundo Enoc. ¿Para qué es? ¿Para qué nos enseñó eso? ¿Con qué objeto nos relata la bendita Torá que Caín construyó una ciudad y que la llamó con el nombre de su hijo Enoc? ¿Qué significado tiene el hecho en la progresión de las generaciones del ser humano o del género humano? Y vamos a una explicación que nos dan los Jajamim, los sabios de Torá, y nos dicen de esta manera, que la explicación radica en que estos dos personajes expresan una conducta opuesta a la de sus propios padres. Por un lado, Caín asesinó a su hermano Abel, y con ello atentó contra la vida, contra la civilización, contra las genealogías, mientras que, en nombre de su hijo, construyó una ciudad. Esto significa o simboliza que la construcción y afirmación del mundo se estaba mostrando. A diferencia de ello, el segundo Enoc era un piadoso, un sádico, un justo para sí mismo, y se aisló de la civilización. Por ello el Eterno se lo llevó antes de tiempo. Esto nos comentan los Jajamín, los sabios de Torá. Pero ¿hacia dónde va dirigida esta enseñanza? Vamos a tomarle ese punto positivo. En la perfección de la Teshuvá, la perfección del arrepentimiento. La construcción de esta gran ciudad con el nombre de Enoc, hijo de Caín, refleja la perfección del arrepentimiento de Caín. Muchas veces nosotros lo desechamos y lo condenamos al lago de fuego y azufre, sin darle la oportunidad de la Teshuvá o del arrepentimiento. El Sheliach Shaul ahí en la carta de los Romanos nos dice que donde no hay Torah, no hay transgresión. Entonces, a causa de las transgresiones, fue añadida la Torah. Aunque sabemos que Torah hay desde el principio. Siempre ha habido instrucción, solamente que no estaba dada en las tablas como sucedió en el monte Sinaí. El verdadero arrepentimiento, la Teshuvá, amados hermanos, no significa solamente recitar una confesión o una oración del pecador, o reconocer la gravedad de mi pecado, o incluso aceptar un castigo severo sobre mi transgresión, sino que también requiere de que el pecador, el transgresor que llevó a cabo esa transgresión, cometa acciones que reflejen lo contrario de su pecado ejecutado. Estamos hablando frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de Teshuvá. Así también sucedió con Caín. Él pecó contra el mundo. ¿Por qué? Porque él mató a un ser humano de las primeras generaciones.
atentó contra la vida humana. Entonces su arrepentimiento tuvo lugar cuando él se convirtió en padre, cuando le dio vida a un hijo, al hijo que llamó Enoc. Y segundamente por construir esta ciudad y ponerle el nombre de su hijo. Así Caín enseñó el camino de la teshuvá, el camino del arrepentimiento para las futuras generaciones. Por eso está escrito ahí en la bendita Torah. Podemos encontrar ahí en Midrashim, en el Midrash, cuando nos dice que Adán, el primer hombre, aprendió de Caín la fuerza de la teshuvá. No solamente la teshuvá, sino la fuerza de la teshuvá. Porque no solamente se trata de hacer conciencia de pecado, no solamente se trata de clamar al Eterno por el perdón, no solamente se trata de volverse del mal camino, sino de enmendar, de hacer tikkun, de corregir eso que estabas haciendo mal y de volver a los caminos del Eterno, a los mandamientos del Eterno. Por eso la bendita Torah nos dejó ahí, o podemos decirlo, por eso la bendita Torah ve que es necesario destacar el hecho de que se construyó la ciudad y que se le puso el nombre de Enoc, puesto que con ello tuvo su expresión cabal de la perfección de su arrepentimiento, de su teshuvá, la teshuvá de Caín. ¿Arrepentimiento de qué? Del homicidio, del asesinato de su propio hermano, de Abel. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces tenemos que aprender a no desconectarnos del Eterno, porque tampoco estamos menospreciando o quitándole el valor al mérito de Noah séptimo desde Adán. Perdón, de Enoc séptimo desde Adán, de ninguna manera. Ya estoy confundiendo los tiempos y los nombres. Entonces, no debemos desconectarnos del Eterno. El relato del segundo Enoc nos enseña una lección opuesta. Que la persona no tiene permiso de ser piadoso para sí mismo y aislarse del mundo. O sea, no podemos volvernos unos jajamín, unos sadik para nosotros mismos y alejarnos de todas las personas. Porque eso sería una religiosidad, decir que te contaminas y por eso no te acercas a los demás. Así le decían a Mashiach. Oye, tú comes con pecadores y bebes con bebedores, ¿eso cómo es posible? No, tampoco podemos caer en esa religiosidad. Entonces es verdad que el título personal puede ser un sádic, un piadoso, pero siendo que su servicio al Altísimo es a partir de aislarse del mundo y no a través de influenciar positivamente sobre él, no es este el camino correcto. Hasta que Jehová termina llevándose a estos hombres antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si el Eterno te llama, te escoge, te llama para la salvación, te escoge para un propósito, un ministerio, se tiene que cumplir para lo que fuiste llamado. Es así como estos dos personajes llamados Enoc nos ilustran sobre el equilibrio requerido entre ambas conductas. Por un lado, el apego al Altísimo y la elevación por encima de lo mundano, y por el otro lado, la construcción del mundo y su civilización. Nuestro servicio debe incluir ambas líneas de conducta y no debe inclinarse hacia solamente una de ellas. Bendecimos a nuestra Abacados por ello, porque la mayoría de los que estamos hoy conectados en Radio Shalom y que somos parte de la Keilah de Joshua, pues venimos de un trasfondo mundano, muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin promesas, sin salvación, sin Torah. Pero gracias a Mashiach, ahora tenemos Elohim, tenemos salvación, tenemos promesas, tenemos Torah, tenemos bendición. Aleluya. Entonces la combinación entre la elevación espiritual personal y el descenso en aras de construir el mundo simbolizan a dos hombres que se llaman Enoc en la bendita Torah. Y esto es lo que dejaron como lección de conducta para las generaciones venideras. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que aprender de esta parte o de esta porción de la Torah.
No podemos ser solamente transgresores y dejarlo así. Mashiach dijo, hacer teshuvá, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, convertíos al Eterno para que vengan de la presencia de Elohim tiempos de refrigerio. Entonces Él nos ha enviado, como dice Gilel Lucas 24:44, dice así, fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la bendita Torá, en los profetas, en los salmos, lo que está escrito de mí. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí y que se predicase en mi nombre la teshuvá, el arrepentimiento. Y luego que se hiciere su inmersión, su tevilá, en mi nombre, para que reciban el don del Ruach HaKodesh. Entonces es importante entender que no podemos solamente buscar ser sádic para nosotros mismos y olvidarnos de ser parte de bendición para este Olam, porque tenemos una gran misión, una gran comisión. Ir por todo el Olam, predicar la Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ir y predicar buenas nuevas de salvación, haciendo talmidim, discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar la Teshuvá en el Shen de Yehoshua HaMashiach, predicar la Tevilá en el Shen de Yehoshua HaMashiach, para que venga esa llenura del Ruach Kodesh en el Shen de Yehoshua HaMashiach, para que podamos cumplir con nuestra labor. Y es lo que estamos haciendo aquí en la Keilah Yehoshua, solamente que lo estamos haciendo como una reforma de todo lo que no está bien en todo este mundo. Por eso te invitamos a que permanezcas, a que perseveres, a que estudies, a que te conectes en Radio Shalom, a que visites la página el www.elyosoy.com, a que entres a los materiales que tenemos ahí de bendición para ti, a que te instruyas, a que seas un talmidim de Yehoshua y entonces te reproduzcas según su género, como todo árbol. Cada árbol se reproduce según su género. Entonces un talmidim se va a reproducir en otro talmidim. Y es lo que tenemos que buscar, porque nos dijo, vayan y hagan discípulos, no prosélitos, porque a los prosélitos se les hace 2 veces hijos del infierno, dice el Brit Hadashah. Y es lo que aprendemos de estos 2 personajes, de estos 2 enojos. Uno, la teshuvá, la fuerza de la teshuvá, o el fruto de arrepentimiento. Ya me arrepentí de corazón, entonces ¿qué hago? Muestro mi arrepentimiento ahora con las obras de emuná, con las obras de justicia, sirviéndole al Eterno, santificándome, consagrándome, reuniéndome y predicando la Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Bien, amados Sahim Behayot, pues ha sido un placer, un gusto poder leer la bendita Torá, poder transmitirla, poder estudiarla, poder compartirla. Y mi deseo es que aprendamos. Cada detalle de la bendita Torá nos tiene muchas enseñanzas. Y bueno, síguete gozando, sigue disfrutando de las enseñanzas de todos los maestros y maestras hoy en este día. Gózate en la presencia del Eterno y busca cada día más parecerte más al Mashiach Yehoshua. Que el Eterno te bendiga y te guarde, con su ayuda, su favor y misericordia. Nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, nos quedamos en Radio Shalom, la estación con el Ruach. Shabbat Shalom, Lehid Raot, hasta pronto.